Hola a todos y qué gusto saludarlos. Hoy vamos a tocar un tema muy importante y es el tema de hipertensión pulmonar, aprovechando que recientemente salió el consenso colombiano en hipertensión pulmonar en colaboración entre la Asociación Colombiana de Neumo, Interna, Cardio, entre otras. Este tema es supremamente apasionante e interesante. ¿Por qué? Porque es una enfermedad progresiva, afecta a la vasculatura pulmonar, eleva la presión en la arteria pulmonar y genera sobrecarga en el corazón, puntualmente en el lado derecho. Y obviamente esto empieza a generar crónicamente síntomas a los pacientes, deterioro en la calidad de vida y obviamente más riesgo de mortalidad. Entonces hoy vamos a compartir unos aspectos muy prácticos. Yo me llamo Germán Camilo Giraldo, cardiólogo, PhD en Ciencias de la Salud y de verdad que es un gusto compartir con ustedes este tema. Todos los días nos enfrentamos a este tipo de pacientes que tienen disnea, que se fatigan, que notan que les falta el aire, que rinden menos en sus trabajos, en sus días, en su cotidianidad. Y muchas veces nos limitamos a que como tiene antecedente de que fumó, entonces tenía un EPOC o porque no hace ejercicio, está desacondicionado, pero muchas veces nos podemos quedar cortos y si no la sospechamos, pues la verdad es que nunca la vamos a detectar. Hoy por hoy está muy claro que la fisiopatología de esta enfermedad viene crónicamente relacionada con la vasoconstricción, la inflamación, trombosis in situ y remodelación vascular pulmonar. Obviamente todo esto dependiendo de la etiología y la clasificación de la hipertensión pulmonar, que ya sabemos que hay 5 grupos, del 1 al 5, y de cuáles son los valores que da el cateterismo derecho, que en últimas es la prueba más importante para hacerle a nuestros pacientes con hipertensión pulmonar. El proceso para identificar esta enfermedad obviamente es netamente clínico. Depende de la presencia de los síntomas. Algunos pacientes presentan síntomas más severos que otros, pero sí es muy importante sí o sí recordar que en el centro está la disnea y que de la mano pueden venir muchos otros como el síncope, el edema, miembros inferiores progresivo, entre muchos otros. Eso sí, avanzando, cada vez peor capacidad funcional, cada vez se siente más mal. ¿Cómo debería empezar yo el abordaje? Pues debo detectar qué sistema es el que está fallando y me está produciendo la disnea, que normalmente los dos primeros en los que debo pensar son en el corazón o en el pulmón. Y una buena anamnesis me va a orientar por dónde me debo ir primero, pero por lo general yo puedo empezar dependiendo de dónde estén los recursos que tenga, con un electro, una radiografía de tórax, un ecocardiograma o algunos biomarcadores. Obviamente, todo esto con el fin de hacer un diagnóstico etiológico y poder dar un tratamiento específico. Normalmente la disnea de esfuerzo de estos pacientes viene porque cada vez hay menos flujo sanguíneo a nivel del pulmón, hay más presión en la arteria pulmonar, no logra haber un buen acople ventrículo-arteria-pulmón y eso empieza a generar no solamente la disnea del deterioro funcional, sino palpitaciones, arritmias, cada vez al corazón se le pide más y él puede dar menos y crónicamente a medida que esto empeora, obviamente baja la saturación de oxígeno en la sangre, baja la presión arterial, se desarrolla insuficiencia cardíaca, edemas, retención de líquidos y síntomas de bajo gasto como el síncope. Y mientras pues, más severos sean los síntomas y más frecuentes, pues la severidad de la enfermedad es mayor. Digamos que donde estoy tengo un electro. ¿Qué me podría sugerir que tenga hipertensión arterial pulmonar? Pues los signos en el electro, que puede hablarme de cambios en el lado derecho del corazón, como el bloqueo de rama derecha, una desviación del eje a la derecha o la hipertrofia del ventrículo derecho. Aunque recordemos que los signos electrocardiográficos son poco sensibles y poco específicos, es decir, su ausencia no lo descarta y su presencia tampoco lo confirma. Pero en presencia de síntomas claros, y si yo tomo un electrocardiograma al paciente y veo, por ejemplo, esto, miren, un D1 negativo con una BF que está positivo, probablemente el eje está desviado a la derecha, algo puede estar pasando en el lado derecho del corazón. Puede haber otros más claros, como el bloqueo de la rama derecha, que hay una R chica, S, una R grande prima, con un QRS que dura más de 120 milisegundos, es decir, sugestivo de un retraso en la conducción intraventricular y un bloqueo de rama derecha y una SMB6 que está más lenta todavía. Entonces, si yo tengo síntomas y tengo eso, puedo pensar en hipertensión pulmonar. ¿Es lo único? No. Depende de la zona en Colombia donde estén. Recordemos que estos síntomas y signos no son muy específicos y puedo tener ese tipo de problemas. Lo otro que podemos tener es la radiografía de tórax.
la tenemos normalmente en muchas partes, en muchos sitios y es fácil de conseguir y fácil de interpretar también. ¿Qué podemos encontrar? Dilatación de la arteria pulmonar, por ejemplo, cardiomegalia, no necesariamente por el índice cardiotorácico, sino aumento de las cavidades derechas. Acuérdense que estas cavidades derechas son anteriores en realidad, entonces aquí es donde vamos a ver esos signos de crecimiento más que hacia el ápex o hacia el ventrículo izquierdo, sino que va a ser más aquí, más anterior. Y vamos a ver que la vasculatura pulmonar periférica va a estar disminuida, es decir, esa trama vascular no va a estar tan completa, porque obviamente eso con el tiempo se va poniendo más cerrado, con más vasoconstricción, obviamente menos vascularización, más resistencia al flujo y por ende no lo vamos a observar tan claro. Estos exámenes en realidad no tienen la mejor especificidad del mundo, pero si los tengo, pues me van a ayudar a sospechar y a tomar las medidas necesarias. Luego, la prueba de oro y la puerta de entrada para la mayoría de estos pacientes es el ecocardiograma. El ecocardiograma da mucha información más allá de la FEBI. De hecho, en este caso, ver un ventrículo izquierdo que tenga signos de normalidad sistólica, como una FEBI normal, no me descarta que tenga una disfunción diastólica. Pero yo lo único que debo mirar no es el ventrículo izquierdo, yo también puedo irme a mirar el ventrículo derecho. ¿Qué me voy a mirar? Si está dilatado, si no está dilatado, si tiene función normal o no, que para eso se mira el TAPSE, y cómo está la presión en la arteria pulmonar. Luego, con esto se pueden sacar cocientes como el cociente TAPSE con presión sistólica de la arteria pulmonar y con esto el ecocardiografista nos debe reportar cuál es la probabilidad de hipertensión pulmonar. Si la probabilidad de hipertensión pulmonar es alta, pues yo ya sé por dónde va la cosa. Probablemente no tengo que buscar mucho. Si es intermedia, debo esforzarme un poco más para hacer el diagnóstico y si es baja, definitivamente la disnea sí debe venir de otro origen y ahí sí debo pensar en otras cosas. ¿Cuáles son los signos más indicativos por eco que yo pueda decir que mi paciente tenga hipertensión pulmonar? Pues depende de donde esté mirando. Yo puedo mirar en los ventrículos, puedo mirar en la arteria pulmonar o en las venas, cava inferior en la aurícula derecha. ¿Qué miro en los ventrículos? Si el diámetro del ventrículo derecho con el izquierdo tiene un cociente mayor a 1, si el septum está aplanado y está mayor a 1 en sístole o en diástole, o si el cociente TAPSE con presión arterial pulmonar sistólica está menor a 0,55. En la arteria pulmonar, puedo buscar en el tracto de salida del ventrículo derecho que esté menor a 105 milisegundos o que haya una muesca mesosistólica en la interrogación Doppler. Puedo ver una velocidad de regurgitación pulmonar diastólica temprana mayor a 2,2 metros por segundo o que el diámetro de la arteria pulmonar sea mayor al de la aurícula derecha o que sea mayor a 25. Y en la vena cava inferior, que mida más de 21 milímetros o que no colapse, ya sea 50% con la expiración profunda o 20% con la respiración superficial, y obviamente el área sola de la aurícula derecha mayor a 18. Si yo encuentro esos signos, todos juntos, mientras más tengan, pues la probabilidad de hipertensión pulmonar y sobre todo severidad de la enfermedad, pues van a ser mayores. Luego, ¿qué es lo que me pasa a mí con la hipertensión pulmonar? Es que esos pacientes se van a terminar muriendo de falla cardíaca derecha, ¿sí? La disfunción cardíaca es la que termina generando mayor problema. Obviamente, puede ser también del izquierdo, obviamente con distintas severidades respecto al derecho, pero si se afecta uno, el otro finalmente se va a terminar afectando. Todo esto genera sobrecarga de volumen y de presión y genera insuficiencia cardíaca, ya sea por compromiso sistólico de cualquiera de los dos ventrículos o por compromiso diastólico. Y si a esto le sumamos que yo no solamente puedo tener hipertensión pulmonar, sino además otras enfermedades, pues mientras más cosas ataquen el corazón, peor le va. Y luego vienen los aumentos de volumen, los edemas, la retención, el edema pulmonar, las condiciones subyacentes y todo eso me va a empeorar los síntomas con el largo plazo. ¿Qué hacer cuando tengo sospecha clínica? Además de obviamente el electrocardiograma, el ecocardiograma, pues debo hacer una caminata de 6 minutos. Esto me va a ayudar a saber la capacidad funcional del paciente y la severidad de la enfermedad. Y muy importante aún, me va a ayudar a estratificar el riesgo del paciente y me va a dar un punto de partida con el tratamiento de para dónde voy. También puedo hacer una difusión de monóxido para ver la transferencia y la función pulmonar. Algunos laboratorios básicos, función renal, hepática, los biomarcadores, el hemograma, la función metabólica y tiroidea. Y si todo está encadernado a que el paciente tiene hipertensión pulmonar, pues debo tratar de identificar una causa, porque esa causa también me va a guiar hacia dónde debo irme con el tratamiento del paciente.
Normalmente, el diagnóstico se confirma por un cateterismo derecho, en el que se miran muchas variables. Se mira, obviamente, la presión pulmonar sistólica, diastólica y media, pero también la presión en la aurícula derecha. También se mira la cuña, el gasto cardíaco y cómo están las saturaciones de oxígeno y las presiones sistémicas. ¿Cómo hago yo el diagnóstico y cómo defino hipertensión pulmonar? Porque encuentro una presión de arteria pulmonar media mayor a 20 milímetros de mercurio. Sé que es precapilar, antes del capilar, porque la media está mayor a 20 y ojo, la cuña menor a 15 con resistencias vasculares pulmonares mayor a 2 unidades Wood. ¿Cómo sé que es poscapilar? O sea, es decir, que esto está después del capilar pulmonar y que de pronto el corazón está ahí metido, porque la media está mayor a 20, la cuña mayor a 15 y la resistencia vascular pulmonar menor a 2 unidades Wood. ¿Y cómo sé si es de ambas? Pues porque la media está mayor a 20, la cuña mayor a 15 y la resistencia vascular pulmonar mayor a 2. No sorprende que en el tiempo todas terminen llegando acá. ¿Por qué? Porque a medida que se vaya aumentando la severidad de la enfermedad y se vaya comprometiendo la función izquierda cardíaca, pues la cuña se va a ir elevando, sobre todo si el paciente además tiene otras enfermedades como insuficiencia cardíaca, infartos, etcétera. También se puede hacer durante el ejercicio, pero la verdad es un poco más difícil llegar allá. Luego el diagnóstico que hay que hacer, pues clasificarlo por la clase funcional según la OMS. ¿Cómo se clasifica por OMS? En clase uno, clase 2, clase 3 y clase 4. Clase uno que no tiene limitaciones cotidianas, clase 4 cuando en reposo está mal, clase 3 cuando la limitación es con actividad mínima y clase 2 cuando la actividad ya es moderada. A partir de ahí, de todos esos exámenes y de todas estas pruebas que yo ya hice y del interrogatorio, pues estratifico el riesgo del paciente. ¿El riesgo de qué? Pues de que le va a ir mal en el corto plazo, de mortalidad, de hospitalizaciones, en el corto, el mediano y en el largo plazo. Y es un proceso interesante que empieza con los síntomas y la capacidad funcional. Luego en la caminata de los 6 minutos se miran los biomarcadores como el péptido. Luego se hace la monitorización de la presión arterial, se miran las variables ecocardiográficas, se mira si el paciente se ha hospitalizado o no, la función renal y de otros órganos sistémicos. ¿Y cuál es el objetivo? Que si yo detecto que mi paciente tiene un riesgo mayor al bajo, poderlo llevar a un bajo riesgo. ¿Cómo? Pues con el tratamiento y las medidas de prevención. Hay varias formas de estratificar. Hay muchas. Hay de la del registro, la de las europeas, la de los 3 y 4 niveles. Y en realidad todo depende mucho de los recursos que yo tenga, donde esté y con lo que lo pueda hacer. Una de las formas de hacerlo es el riesgo en 3 niveles, ¿sí? Que básicamente dice que el riesgo de mortalidad a un año es bajo, intermedio o alto, dependiendo de. Entonces, ¿qué miran estos 3 niveles? Si tiene signos de insuficiencia cardíaca derecha, sí o no, si tiene síntomas y manifestaciones clínicas, si ha hecho síncope, la clase funcional, la caminata, cuántos metros hizo, obviamente las variables hemodinámicas y los biomarcadores. Mientras el paciente más síntomas tenga, más mal esté, tenga signos de falla, se haya desmayado, camine menos, el consumo de oxígeno sea más bajo y el biomarcador esté más alto, pues peor le va a ir al paciente. Y miren que el riesgo es de morirse 20% a un año. O sea que es un paciente que necesita en realidad manejo seguro. Luego, cuando yo no tengo la capacidad de discernir bien si está en intermedio, si en realidad está más inclinado al bajo o hacia el alto, pues tengo la de 4 niveles, ¿sí? En el que tengo básicamente un puntaje que asigno dependiendo de la clase funcional, la caminata de 6 minutos y el péptido. Y eso me ayuda a inclinar más el paciente hacia qué lado está. Obviamente yo siempre utilizo los valores que están más adversos o más mal para tomar las decisiones de qué hacer con ese paciente. Uno de los determinantes más importantes de mortalidad del paciente un año es si tiene signos cardíacos, ya sean invasivos o no invasivos, de falla del ventrículo derecho. Mientras el derecho esté más malo y más comprometido, la probabilidad de ese paciente morir es más alta. Entonces, ¿qué se mira? El tamaño de las cavidades derechas, cómo está la función del ventrículo derecho, cómo están las presiones intracavitarias y cómo está, obviamente, si estoy en forma invasiva, el gasto cardíaco. Mientras peor esté el paciente, más signos tenga, pues obviamente la probabilidad de que le vaya mal es mucho mayor. Toda esta estratificación sirve para qué? Para esto, para decir yo con qué lo manejo. Mientras más alto sea el riesgo, la probabilidad de que yo tenga que empezar con combinaciones de tratamiento es mayor.
Obviamente dependerá del grupo del paciente y de la clasificación, pero en general todas las terapias para hipertensión pulmonar tienen indicaciones específicas, tienen impacto en la presión arterial y deben titularse paulatinamente hasta lograr un objetivo. Y obviamente depende de lo que tengan en cada país, pero bueno, el tratamiento es tema de discusión para otro escenario. El día de hoy les quería agradecer por su atención. ¿Verdad? El objetivo número uno es sospechar esta enfermedad, hacer los exámenes iniciales para diagnosticarla y confirmarla y estratificar el riesgo. No podemos quedarnos cortos en los estudios, porque es un paciente de riesgo alto, hay que llevarlo a terapia rápidamente. La probabilidad de que se muera este año es muy alta y con el tratamiento se puede reducir y sobre todo se puede mejorar la calidad de vida. Muchas gracias, hasta la próxima y les recomiendo una revisadita completa del consenso.